Para empezar, ¿podrías presentarte brevemente y contarnos el área de la ciencia en la que trabajas? Sí, claro. Hola Liz, mi nombre es Daniela Reyes, yo soy estudiante del doctorado en óptica del INAOE y actualmente pertenezco a un grupo se llama Ciencias de la Imagen y Física de la Visión, donde nos encargamos principalmente del análisis y procesamiento de información y de imágenes mediante técnicas ópticas, digitales y analógicas. Y además también nos enfocamos en ciencias de la visión, que es pues obviamente el estudio de toda la formación de imágenes, los ojos, etcétera. Y mi área en específico se enfoca en el estudio de polímeros para su posible aplicación en diferentes cosas relacionadas con física de la visión. Por ejemplo, el crear lentes poliméricas con posibles aplicaciones a prótesis artificiales. Muy bien. Ahora, cada historia en la ciencia es única, pero ¿cómo comenzó la tuya? Híjole, esa es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que como todos en general, tenemos esa curiosidad nata de tratar de explicar lo que sucede a nuestro alrededor. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? La primera motivación. Pero en realidad yo creo que lo más fundamental para mí fue el apoyo de mis padres, porque desde que yo era chiquita, ellos, a pesar de que no tenían tantos recursos, me regalaban libros, me compraron mi primer microscopio, mi primer telescopio, como que siempre me fomentaron el que yo pudiera seguir con esos intereses. Y obviamente cuando crecí, aunque en realidad yo quería ser médico, tuve la oportunidad de tener el apoyo de profesores que me impulsaron a buscar otras áreas. A un profesor que recuerdo con mucho cariño, es el director de mi escuela en la secundaria, que se acercó y me dijo: ¿por qué no estás en el club de ciencias? ¿Por qué no estás en el club de astronomía? Y el siguiente fin de semana yo ya estaba viendo por un telescopio y aprendiendo a identificar todas las estrellas. Y después de eso, obviamente, es un proceso en el que conozco a más personas que me inspiran a continuar con la ciencia. Ok, y justo esa parte de inspiración y de referencia, ¿hubo algún referente o alguna experiencia clave por la que tú dijeras, este es mi camino y aquí es donde me quiero quedar? Sí, la divulgación de las ciencias. Yo creo que eso fue lo que me hizo decir, la ciencia es mi camino, y no solo eso, de manera quizá un poco romántica, también debo de poder, o sea, como una tarea fundamental, compartir ese conocimiento con las demás personas. Y si lo quiero compartir, tengo que adquirirlo yo primero. ¿Y cómo lo voy a hacer? Precisamente estudiando ciencias. Eso yo creo que es lo más fundamental, el ir a las comunidades, platicar con niños pequeños, con personas que en la vida habían visto un telescopio, platicarles sobre las estrellas, sobre lo que puede hacer un científico. Eso es, y su cara de asombro, yo creo que eso es lo que me marcó demasiado para saber la importancia de las ciencias. En tu campo, ¿cuál consideras que ha sido el mayor aporte o descubrimiento hasta ahora? Híjole, eso es más todavía difícil. Bueno, es que en realidad pues la óptica está presente en muchos aspectos de la vida diaria. Entonces yo creo que no podría decir específicamente algo que sea como el mayor aporte, pero sí quizá, por ejemplo, nos podemos referir a los telescopios. Es un ejemplo claro, es un sistema óptico. Entonces desde que se crea la primera lente, entonces desde ahí ya es de donde parte todo, ¿no? O sea, incluso los lentes que utilizamos para corregir nuestra visión, que permiten que las demás personas puedan llevar a cabo su vida diaria de manera adecuada, cuando en realidad los problemas visuales sí son algo grave y que impacta a la población directamente, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que son fundamentales, que se estudian en la óptica y que impactan benéficamente a la sociedad. Okay. Desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales desafíos que enfrentan las mujeres hoy en día en la ciencia? Son muchísimos. Es difícil quizá enumerar todos o enlistarlos todos, pero yo creo que es el estereotipo de género. El que tú te digan desde que eres pequeña que como eres mujer, tú no puedes ser, no sé, estudiar incluso, ¿no? Todavía actualmente hay muchas mujeres que no pueden tener acceso a la educación porque tienen que estar en su casa, porque tienen que cuidar a sus hermanos, porque tienen que casarse jóvenes, tener hijos, etc. Ese es, yo creo que uno de los principales. Y luego, en mi caso particular, cuando yo llego a una facultad donde menos del 30% son mujeres, desde la primera clase uno de mis profesores nos dijo: tienen que apurarse porque a ustedes se les alborota el útero y ya no van a terminar una carrera de ciencias. Imagínate que si ya es un área muy difícil porque
rigor que se requiere, o sea, es demandante mentalmente, que además de eso te bombardeen todo el tiempo con que porque eres mujer no tienes esa capacidad, porque para ti es más importante, por ejemplo, tener hijos, o se te va a alborotar y vas a querer tener hijos, ¿no? Ese tipo de cosas, esos estereotipos de género que nos marcan, no solo en el área de ciencias, sino en casi todas las áreas, eso es una de las cosas más complicadas. Después, aunque de por sí es muy competitivo, tenemos que esforzarnos, no digo el doble es muy poco, tenemos que esforzarnos muchísimo para demostrar que tenemos la capacidad igual que cualquier otra persona. Ya no estoy hablando solamente de los hombres, sino de cualquier otra persona. Y eso es muy difícil porque desde que tú llegas, ya piensan inmediato que por ser mujer no eres capaz. Y cuando logras posicionarte, a pesar de todo lo que te puedan decir, ahora nos encontramos con las estadísticas reales, donde ganamos menos que los hombres, aunque tengamos las mismas credenciales, donde no hay suficientes puestos para las mujeres, donde, por ejemplo, laboralmente, el 33% son mujeres, en el caso de, por ejemplo, las ciencias, ¿no? Aproximadamente. Entonces hay muchos problemas a los que nos enfrentamos diariamente. Y después de eso, solamente hablando de lo laboral, nos enfrentamos ahora sí a la violencia de género relacionada de índole sexual, por ejemplo. El acoso por los compañeros. El que te digan que no te van a poner un 10 si no sales con el profesor, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil para las mujeres a veces desenvolverse en áreas que son dominadas por hombre y que son dominadas por hombre históricamente. Eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Ahorita hablabas de este director de tu secundaria que de alguna forma te incentivó, al igual que tus papás, a continuar en una carrera de las ciencias. ¿Qué tan importante es eso? Que haya gente alrededor de las niñas, sobre todo las niñas que están teniendo esta ilusión, de las mismas adolescentes, pero también de las mismas profesionistas, que les impulsen a continuar en la carrera, ¿sí? Sí, es fundamental. Yo creo que sí, no debería de ser una tarea que recaiga únicamente en las mujeres, debería de ser una tarea que recaiga en la sociedad completa, y yo creo que actualmente hemos empezado a hacer pasitos de bebé intentando lograr que estas brechas se cierren un poco, ¿no? Pero yo creo que obviamente cuando las niñas, las jóvenes ven a una doctora, a otra estudiante, por ejemplo, un estudiante de doctorado que está aquí y que a pesar de todo lo que podrían haberles dicho, lo están logrando, yo creo que eso es muy inspirador. ¿Qué consejo le darías a las niñas y a las adolescentes que buscan tener una carrera en las ciencias? Creo que diría, no tengan miedo, enfréntense a todo lo que venga, no tengan miedo a perseguir sus sueños, eso creo que es el mejor consejo que podría darles. Y que claro, si tienen la oportunidad de conocer a más mujeres que puedan orientarlas o brindarles el espacio, que también se acerquen, porque no están solas. Muchas gracias.